Este tremendo capítulo es gracias a nuestros sponsors: De Fontana, AFP Habitat, Consorcio y Patrimonio. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Peras y Finanzas, o Con Peras y Finanzas, donde estamos hablando constantemente de distintos instrumentos de inversión, del mundo incluso de las asesorías. Vamos a hablar hoy día un poquito de eso, y para eso estamos con un invitado espectacular, el CEO y fundador de Betterplan, José Tomás Valente. ¿Cómo está ahí? Muy bien, ¿tú, Francisco? Muy bien también. Partamos por el principio. Motivado, partió bien el año con... Los mercados partieron bien, más No, encima. para todo así. Y todo tipo de mercado. Yo me imagino que Así es. ya mismo hay personas que están diciendo como: Pancho, ¿por qué no invitáis a alguien de criptomonedas? Que están todos rayando la papa con eso hoy día. Así es. Siempre cuando está arriba. Eso es lo único malo que podría decir yo, porque se empiezan a meter cuando ya la cosa está muy arriba, y ahí es donde más probable que se pegue la corrección. Así es. Bueno. Partamos por el principio. ¿Quién es José Tomás Valente? ¿En qué minuto se te ocurre emprender en este mundo financiero? ¿Por qué llegaste a este mundo? Tu historia y del negocio. Partamos por mí, entonces. Yo, la verdad, siempre lo que me ha gustado es la economía. ¿ya? Economía. La economía, partí estudiando ingeniería comercial en la Católica. De ahí hice el magíster en economía en la Católica. De la macroeconomía, ¿cierto? Tiene varias bajadas, ¿cierto? Y una es la parte de financiera, la parte de inversiones, pero también está la bajada de políticas públicas. Me fui a trabajar al Ministerio de Hacienda con Rodrigo Cerda, con Felipe Larraín. Este era el último año, el penúltimo año del primer gobierno de Piñera. De ahí, cuando termina el gobierno, me quedó poquitito tiempo y me invita Felipe Larraín a formar este centro de estudio que es CLAPES. Centro de estudios full económico, y ahí me voy a la Universidad Católica, donde me pongo a hacer clases de economía, en Derecho, en la universidad, en Derecho, en Periodismo, y también a full vida más académica de centro de estudio. Ahí igual tuve ciertas aproximaciones con el mundo financiero. Por ejemplo, dentro de las cosas entretenidas que hice ahí, creé un índice con Rodrigo Cerda de... ¿Qué es un índice, para quien no sabe? Un índice, se podría decir, es una construcción teórica, ¿Ya? donde uno le va a asignar ciertas ponderaciones a ciertas variables. Entonces, un índice, ¿cierto? Puede ser desde la biología, la física, lo que quiera. Esto se aplica después, ¿cierto? A los ETF, por ejemplo, que tú hablas harto en tus programas, que es un índice, ¿cierto? Esta construcción teórica que va a seguir, ¿cierto? Ciertas ponderaciones, por ejemplo, en distintas empresas. Entonces, yo teóricamente digo, voy a asignar tal porcentaje a tal empresa, y después yo veo el desempeño de esas ponderaciones. En este caso era bien distinto, porque era un índice de incertidumbre económica. Y lo que tomábamos acá era todos los artículos publicados en la prensa en Chile que tuvieran ciertas características, como que hablaran de la palabra incertidumbre, tuvieran relación con temas económicos y ciertos otros detalles de una metodología, un profesor Bloom de Estados Unidos, hoy día es bien conocido, y creamos este primer índice de incertidumbre económica para Chile, que de hecho todavía se ocupa. El Mercurio lo suele publicar cada mes por medio, este índice de incertidumbre económica. Es súper entretenido, porque la verdad es que lo creamos ya, yo creo, el 2015, y después he visto reportes de JP Morgan, Goldman Sachs, y ponen el índice ahí con la cita, no a mí usualmente, al centro de estudio. Sí. O hay una plataforma internacional que se llama como policyuncertainty.org, y que también tiene los índices para varios países. Bueno, publiqué ahí un par de papers de estos referidos, ¿cierto? También del impacto de los cambios de impuestos sobre la inversión. Un paper tomando el índice también sobre cómo afecta la incertidumbre económica a las tasas de interés. Esa te voy a preguntar, ¿por qué la incertidumbre? ¿Por qué debiese ser importante para los que nos están escuchando, para los inversionistas? ¿Qué tiene que ver la incertidumbre con la inversión? Buena pregunta. Esto es un tema súper económico, ¿cierto? Pero al final, y se puede relacionar a las acciones en el sentido de que se relaciona a las empresas, ¿cierto? Cada empresa toma un proyecto de inversión, y cuando tú estás comprando una acción, en verdad estás depositando tu confianza en el proyecto de esa empresa, ¿cierto? Sí. No es lo que tiene hoy día, sino que cómo esa empresa va a usar estos recursos, que ya sea a través de una emisión de un bono toma empresa o tu participación, ¿cierto? Cuando hace una IPO y toma plata, el mercado dice, necesito su plata para ejecutar este proyecto y esta visión. Acá entonces un poco lo mismo, hay siempre un proyecto, y ese proyecto
puede funcionar, no puede funcionar. ¿Qué es lo que pasa con la incertidumbre? Con la incertidumbre, tú no sabes muy bien en qué mundo vas a estar parado. Entonces, tú hoy día dices, tengo un proyecto, voy a hacer, por ejemplo, un desarrollo inmobiliario en esta zona con estas características. Si tú tienes mucha incertidumbre respecto a lo que es el sistema de evaluación ambiental, tú dices, pucha, yo no puedo saber si es que me lo van a aprobar o no puedo saber qué requisito y por lo tanto no lo puedo evaluar. Si tú tienes las reglas claras, esto hace más fácil que tú digas, perfecto, yo necesito cumplir estos requisitos ambientales para desarrollar el proyecto. Y por lo tanto, en el fondo, si los cumples y te dan los números, vas y haces el proyecto. Cuando hay incertidumbre, tú dices, yo creo que estoy cumpliendo estos requisitos, pero quizás no, y quizás a última hora me dicen, no, es que al final no se puede, o me cambian las reglas del juego, que es lo natural que pase con los empresarios, no hacen el proyecto de inversión. Y de hecho Chile lleva varios años ya, ¿cierto?, con una tasa de inversión muy baja, ¿cierto? Ya tenemos problemas en que se están haciendo pocos proyectos de inversión y eso ha repercutido obviamente en el crecimiento de la economía. Perfecto. ¿Dónde uno puede revisar? Ese está súper buen tema, porque a veces aparece una noticia y la política lamentablemente muchas veces juega con muchas emociones de las personas y uno ve, no sé, una noticia de un proyecto de inversión y todos los comentarios, y no decían que no hay ninguna inversión. ¿Cómo uno puede saber, oye, antes o hoy día hay 100 proyectos, antes habían 100 proyectos, habían 1000 proyectos? ¿Uno dónde encuentra esa información? ¿No es solamente información que es para personas que tienen mucho acceso a distintos lugares que no todo el mundo puede ver? No, para nada. Mira, te diría que los economistas usan mucho el catastro de bienes de capital, creo que se llama, donde ahí se ve proyecto por proyecto en cada región en Chile, pero te diría que para alguien que quizás que quiere saber algo más inicial, la base, la Biblia de los economistas, ¿cierto?, es el IPOM. El IPOM, ¿cierto?, este informe de política monetaria que el Banco Central publica trimestralmente y ahí están las grandes estadísticas, ¿cierto?, incluso las proyecciones de cómo se viene, ¿cierto?, la economía en Chile. Y creo que, de hecho, muchos economistas que a veces uno, si dijera el economista más flojo, pesca el IPOM y después da una charla muy parecida a lo que sale en el IPOM. Y por eso mis economistas favoritos son aquellos que te entregan algo adicional, ¿cierto? Que tienen una visión como distinta. Pero esa Biblia es la base y en esa Biblia tú tienes, ¿cierto?, las estadísticas súper ordenadas de cómo ha sido la evolución de la inversión en Chile. Y ahí uno puede verlo. El IPOM es el lugar donde uno dice, oye, que no me inventen cuentos, acá está la información. Es un muy buen resumen del estado de la economía actual. Bastante súper encejado, la verdad. Muy bueno. El Banco Central funciona súper bien en Chile. Tienes también la página del Banco Central, es una fuente muy rica de estadística, tiene una base de datos del Banco Central muy buena. Y otras cosas, por ejemplo, el IPOM te va reflejando estas realidades, ¿cierto? Te refleja todo lo que nosotros vivimos respecto a, por ejemplo, el consumo privado. El IPOM, ¿cierto? Tú veías cómo iba saltando el consumo privado, que es el consumo, ¿cierto?, no de gobierno, sino que cómo la gente iba gastando la plata, post retiro de fondos de pensiones, post IFE laboral, cómo subió, cómo las empresas le empezó a ir bien, incluso los mercados, ¿cierto? Le fue súper bien el año 2021. Y después tú veías cómo en Chile el consumo privado empezó a caer. Y eso lo refleja en que uno dice, la economía no creció, pero tú veías que igual a las empresas les costó el año pasado, ¿cierto? O sea, fue un año difícil. Y claro, porque quizás el PIB fue 0, pero el consumo privado, no sé, fue -5, algo aproximado a eso. O sea, fue un año de contracción donde al retail le pegó, donde, ¿cierto?, la gente consumió mucho menos. Bueno, es una muy buena base el IPOM. Sí. Chiquillos, les tengo un datito muy bueno para esos que les gustan los depósitos a plazo o instrumentos de bajo riesgo. Nuestro nuevo sponsor, Consorcio, tiene productos pero filetes en cuanto, por ejemplo, depósitos a plazo en pesos, las tasas de las más altas del mercado, 0,64% versus todos los que ya están bajo el 0,6%. Y por otro lado tienen NUF, depósito a plazo NUF, que te da UF más una rentabilidad, que hoy día, por ejemplo, si lo tomas a 150 días, UF más 3,4% anual. Eso está espectacular, son pocas las instituciones que lo ofrecen y además puedes tener cuenta costo cero cumpliendo ciertas condiciones. Simplemente hay que ser chileno, tener más de 18 años y además estar bancarizado. Y para que cueste cero tiene un par de condiciones que son muy sencillas. O sea, cualquiera puede tener estos productos. También tiene la cuenta Vista Más, no sé si la cachan, pero te da TPM más 0,5, que hoy día está más o menos en 7,75 anual. Ojo con ese dato, visiten Consorcio y seguimos con este capítulo.
Oye, estos temas están súper interesantes, ¿eh? Mira, yo creo que no habíamos hablado hace harto tiempo como temas de macroeconomía y poder entender qué es lo que está pasando en las situaciones y que no nos digan cuentos, por así decirlo. Eso es lo que me gusta. Vamos a revisar más la información del IPOM y del Banco Central, básicamente, que lo tiene en su página, ¿no? Ahí está toda la información totalmente disponible. Y tienen un resumen y tratan de acercar al público, manteniendo obviamente siempre la rigurosidad. Perfecto. ¿Y en qué momento te vuelves emprendedor? ¿Qué pasa? ¿Y de qué se trata esto? Sí. Yo después de eso me voy a estudiar a Harvard, ¿ya? Y ahí tengo cierto trabajo un rato, ¿cierto? En un family office, multifamily office que se llama Consult. ¿Qué es lo que es un multifamily office para quien no está viendo? Buena pregunta, pues eso tiene mucho que ver con Better Plan y la idea. Multifamily office nacen quizás o se empiezan a crecer en Chile esta industria en los 90, cuando, ¿cierto? Chile se genera harta riqueza, ¿cierto? Desde principios de los 80 o mediados de los 80 en adelante se empieza a generar harta riqueza. Y muchas personas de alto patrimonio, muchas familias de alto patrimonio, las soluciones tradicionales empiezan a ver y decir, bueno, esta solución que tenía, no quiero nombrar tantos nombres, pero me ofrece tarjetas de crédito, me ofrece seguros, me ofrece cierto crédito, y yo la verdad necesito a alguien que se preocupe por mis inversiones, que no tenga conflictos de interés, que sea insesgado. Y ahí muchas de estas, ¿cierto?, familias empiezan a trabajar, ya sea crean un family office de ello o empiezan a trabajar con multifamily office, que son básicamente empresas de asesores independientes, pero empresas, ¿cachai? No es un asesor solo, sino que es una empresa que te dice, mira, yo voy a estar de tu lado, 100% contigo, y nosotros vamos a analizar los mejores proyectos de inversión, las mejores opciones de inversión, y después nosotros te vamos, ¿cierto?, a ayudar a invertir. Pero es súper importante dentro de esto, y la diferencia, como pasa mucho, que no es una jefe que hace fondos y te recomienda su fondo, sino que es un asesor donde dice, mi único interés es que a ti te vaya bien. Vamos quizás a juntarnos con muchas AGFs, vamos a juntarnos con distintos proyectos inmobiliarios, y yo ahí te voy a recomendar... Bueno, de todo el popurrí, estos son los que me parecen buenos y yo cobro por mi lado. No. Muy importante, el cobro es fundamental en toda esta industria para realmente poner los incentivos. O sea, si los cobros están mal puestos, tenéis que confiar en la buena voluntad, y la buena voluntad obvio da, pero cuesta, ¿cierto?, mantenerlo. O sea, si tú eres una empresa que cobra por trading, ¿cuáles son tus incentivos? Cuando te junté el lunes de la mañana, el comité ejecutivo, ¿qué es lo que va a hacer? Diseñemos un newsletter para decir cuáles son buenas opciones para vender y cuáles son buenas opciones, porque ahí está tu incentivo. Sí, porque querés que la gente compre y venda para ganar la comisión. Ese es tu negocio. Tú cuando tenís y tú cobráis por tus fondos, tú querés que la gente invierta en esos fondos, no querés que la gente, ¿cierto?, invierta en otros fondos. Entonces los family office nacen como esta solución, o multifamily office, para decir, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a cobrar a ti por asesoría, vamos a ir en los mejores fondos y no vamos a haber conflicto de interés, porque yo no me quedo con plata contigo ni por el trading, no me quedo contigo por plata por rebate, ¿cierto? Que no sé cuánto haya hablado acá, pero también es algo que pasa mucho en la industria. ¿Qué es el rebate? Déjame terminar este punto. Ya. Entonces, INSEJA, una institución que se preocupa de tus inversiones, ¿ya? Y en Chile, para contarte un poquito del estado de la industria, te diría que hay algunos grandes multifamily office que siguen teniendo esta visión como más pura. Típicamente los más grandes y los que vienen hace más tiempo son los que más aguantan esta visión pura, y son también los que tienen más AUM. Creo que AUM. Activos bajo administración. Yeah. Y en verdad acá no son AUM, porque son como... activos bajo asesoría, ¿cierto? El término. Y bueno, y esta industria es básicamente así, tiene todo un cuento cómo se ha desarrollado, creció súper harto, varios nombres que no son muy conocidos en la industria, pero son súper grandes, porque no son muy conocidos porque no tienen tantos clientes, son muchos clientes grandes. Después el rebate, que es lo que me preguntaste, es otra forma de cobro, donde un asesor dice, yo no te voy a cobrar a ti, sino que yo lo voy a cobrar a los fondos. A los fondos. ¿Ya? Entonces, esto la gracia que tiene es que simplifica súper harto la forma de cobro. Y a mi gusto también esconde un poquitito el cobro, porque obviamente no te tengo que ir a cobrar a ti, Francisco, sino que yo te digo, mira, yo no cobro, tú inviertes conmigo y yo no cobro, yo le voy a cobrar al resto. ¿Ya? La buena versión de esto es que tú dices, bueno, el tipo igual me va a recomendar buenos fondos y le va a cobrar a ellos. La mala versión de esto es que obviamente no te van a recomendar ningún ETF,
ningún fondo de muy bajo costo, un fondo índice de Vanguard o BlackRock que vale 0,03, porque esos fondos no tienen rebate. Entonces no ganan ni uno. Entonces ahí dice, bueno, pero hay fondos similares que sí tienen rebate, pero ahí ya entra ahí en el, bueno, ¿y cuándo? ¿Y a qué punto? ¿Y cuánto hace sentido? ¿Cierto? Y bueno, habrá mejores y peores asesores con rebate, pero obviamente tienen un conflicto de interés que al menos tenéis que enfrentar. La confianza más cobra, hay como un mixeado. Exactamente. Pero obviamente como lo otro tiene su dificultad de cobrarte entero. También en la industria se comenta un poco, hay como que hay gente que te dice que prefiere no saber que te cobran, lo cual está mal, pero... Es que hay de todo, pasa, siempre hay para todos los gustos. Entonces, súper interesante cómo ha sido el desarrollo de la industria financiera en Chile. Me encanta la historia. Ahí lo último que hice es que cuando estaba allá también publiqué un libro de historia muy entretenido, podemos conversar después. ¿Un libro de historia? De historia económica. Del centenario a los Chillennials. 100 años y muestra las tendencias de cómo ha cambiado Chile y cómo cambió las oportunidades de los chilenos, el bienestar material, el acceso a todo, desde viajar en avión, acceso a carretera, las oportunidades de las mujeres, cómo eran sus oportunidades laborales, en que trabajaban en 1900, 1950, 2000, ahora. Muy entretenido. Qué entretenido. Mi hermano viajó hace poco y me decía, fue a Costa Rica, y me dijo... entretenido, un país bonito, hay unas casas que son... Pero te das cuenta en detallito, mejor la carretera, que no sé, pues acá en Chile te demoráis 1 hora en recorrerla, ya son 3. Porque están pésimas, no hay inversión pública, no se dice otro mundo. ¿Sí? Pero llegáis a una casa, la senda casa, porque el millonario se compró una casa de $5 millones, pero en un pueblucho todo destartalado, que tiene su magia igual, obviamente, pero te dice como la diferencia como de cuando uno se sentía como un desarrollo o la tan puro. Uh-huh. Ahí es un tema que cuesta mucho hablar en Chile y mi motivación era esa, porque la gente te dice, que si muestras cómo hemos mejorado cosas, eres un optimista acérrimo. Y no se trata de eso. Hay un libro muy bonito que se llama Factfulness, que básicamente este tipo... Una de las frases que repite mucho dice bad and better, o sea, el país puede estar mejor y a su vez tener muchos problemas por solucionar. Entonces, el reconocer qué cosas hemos mejorado como país no está negando que todavía queden problemas por solucionar. De hecho, es súper realista ver qué cosas hemos hecho bien y qué cosas han mejorado. Sería súper... imagínate, tú dijeras, tengo estos problemas, pero igual nunca he podido mejorar nada. Sería súper deprimente. Sí, pues las personas tenemos problemas y avanzamos. Así es. Y ahí llegamos a Better Plan. Entonces yo estaba estudiando en Harvard, un amigo estaba estudiando, ¿cierto?, en MIT. Yo tomé un curso de Cross Registration que se llama New Enterprises, era como crear un emprendimiento, y yo venía con esta misma motivación que te estoy contando ahora, ¿cierto? Yo por temas familiares, mi papá creó probablemente el multifamily office más grande de Chile, y yo venía con todo esto, en el fondo... Esto viene en la sangre, entonces tenía ejemplos. Es que así yo creo que uno conoce tanto los problemas como las soluciones, ¿cierto? Entonces cuando tú, por ejemplo, he visto en capítulos que entrevistáis a alguien inmobiliario y dices, yo me doy cuenta cómo mejorar el ambiente inmobiliario porque me tocó vivirlo, y uno puede tocar vivirlo a través de lo que estudia, de lo que trabaja, ¿cierto? Pero obviamente ahí yo veía y decía, wow, impresionante el servicio que se les da a estas personas, cómo acceden, la rigurosidad, cómo entienden su patrimonio, la visión que tienen de largo plazo y lo distinto que era cuando yo me enfrentaba al mundo de las inversiones, donde la primera vez que traté, ¿cierto?, de invertir, me recomendaban un fondo brasilero porque había rentado muy bien el año pasado. Yo ya había estudiado economía ¿y qué tiene que ver cuánto rentó el año pasado? ¿Cachai? ¿Por qué me lo estáis...? Más encima era un fondo caro. Entonces era decir, qué distinto es a esta visión más de portafolio, de largo plazo, sin conflictos de interés, sin que la persona que me lo estaba recomendando ganara si es que me vendía ese fondo, sino que decía, no, porque yo quiero confiar en alguien que esté alineado conmigo. ¿Por qué esa tan buena atención se la tienen que dar solamente a un patrimonio gigantesco? Exactamente, y sobre todo el estilo, la forma de cobro, ¿cierto? Y ahí es donde, en el fondo, estando, ¿cierto?, en este curso en MIT, tuvimos esta como motivación y esta ganas de decir, mira, ¿cómo podemos crear un multifamily office para personas que no les da el patrimonio para llegar, ¿cierto?, a este multifamily office, pero con las principales virtudes que tiene un multifamily office, que en ese momento nosotros las definimos como 3. Asesoría, o sea que esto no era solamente instrumentos de inversión, sino que en el fondo había una guía, una noción de portafolio, una noción de patrimonio. 2, acceso, o sea, decir,
no solamente queremos hacer ciertos fondos, sino que queremos darle acceso a la gente a los mejores fondos, que son de muchas instituciones distintas. Cuando fue en off, creo que conversamos, tú me mencionaste un fondo inmobiliario muy típico en Chile, muy grande, ¿cierto? Entonces, sí, qué ganas de poder recomendarlo si en verdad considero que es bueno. Y lo mismo, en Chile tú tienes fondos pasivos, fondos activos, qué ganas de poder en verdad recomendar algo que nos parezca mejor. Bajo muchos criterios, pero ahí nace Betterplan. Betterplan, ¿cierto? Es una fintech que partimos el año 2019, lanzamos la plataforma el año 2020 y nuestro norte siempre ha sido el mismo, que es decir, cómo hoy día los multifamily office entregan servicio, cómo ellos ofrecen, ¿cierto? Y cómo dan acceso y esta manera de cobro y cómo podemos llevarlo a ello a una mayor cantidad de gente. ¿Desde cuánta plata? Porque decir mayor cantidad de gente, yo... ¿Puedo entrar con 10.000 pesos, por ejemplo? Muy buen punto. No, nuestro foco es bajar ciertos escalones. O sea, si el multifamily office típicamente está enfocado en sobre $5 millones, nosotros tienes acceso a un asesor desde 10 millones de pesos. O sea, tú la puedes partir conociendo la plataforma, medio autoatendiéndote, pero nuestro primer foco está sobre 10 millones de pesos. ¿Eso de renta o de ahorro? De ahorro. Ya. Eso en el fondo, el asesor parte trabajando contigo, ¿cierto? Y dice, ¿cuándo tú ya tienes en el fondo más de 10 millones de pesos que te gustaría invertir? Perfecto. Y el asesor ahí, ¿cierto? Podemos conversar después también de qué se trata la asesoría y eso y las virtudes que tiene. Pero así como en términos de empresa, lo primero es sobre 10 millones, tú ya tienes un asesor que trabaja contigo. Y también tenemos otro foco es sobre 100 millones, donde nos permite eso también a veces acceder, por ejemplo, a fondos semilíquidos, alternativos, ciertos fondos que a veces es muy difícil entrar con montos menores, o también solucionar necesidades que a veces cuando tenéis menos no es tan importante, ¿cierto? Y a medida que vais teniendo vías financieras más complejas y más ingresos y más patrimonio, empiezan a haber más temas tributarios, empiezan a haber más temas de sociedades. Entonces, Betterplan, nosotros estamos full posicionados en este segmento intermedio. Es decir, quizás no es el joven que está recién saliendo de la universidad y son sus primeros ahorros. Tampoco, ¿cierto?, es el family office, sino que este segmento intermedio donde dice, mira, en verdad, ya estoy en una etapa de vida donde son metas reales. O sea, donde me gustaría empezar a ahorrar ya no para, mira qué entretenido apostar por esto y que escuché esto, entonces le voy a poner una fichita, sino que mucho más enfocado en el como real money que le llaman, de decir, esta es plata para o mi casa o mi jubilación de mediano a largo plazo o para estudiar en el extranjero, pero plata que en verdad te importa mucho y que tú en el fondo vas a medida con Betterplan vas generando un trabajo, ¿cierto? Para realmente ir gestionando de la mejor manera tu patrimonio. Perfecto. Y ahí llega ya esta edición, me acuerdo el primero que me la mencionaba era Jaime Lavarra de Compass y me decía, hay una diferencia muy grande del toy money y el real money, ¿cierto? Y como empresa tenéis que tomar esta definición. Voy en fondo a que quizás a veces es un poco más aburrido, es un poco menos transacciones, es más de largo plazo. No, normalmente es como que ponéis la ficha y tú estás asegurando que esto es una cuestión que va a ser buena, es una ficha. Versus lo otro que es entretenido, ¿cierto? Que es muy de... y que tiene más cuento y más rápido, más transacciones y que va por otro lado. La mejor inversión está en ti mismo. Aprender a invertir y ahorrar para tu futuro. Esto es súper importante y me encanta que AFP Habitat esté apoyando a la educación financiera, este podcast. Y ojo, que no solamente porque estén haciendo que la educación sea para todos, sino que además son hasta el minuto el número 1 en todos los multifondos en rentabilidad desde que existen los multifondos. O sea, no solamente ayudan a la inversión correcta y tú puedes probar aumentar tu jubilación haciendo un APB, que es uno de los instrumentos por lejos mejores que existen en nuestro país para ahorrar tú mismo. Es plata tuya que puedes sacar cuando quieres. El tema, eso sí, que si la sacas antes de jubilar, pierdes los beneficios tributarios y los beneficios estatales que tiene este productazo, que básicamente es plata regalada. Así que aprovecha, conoce lo que es un APB y obviamente visita nuestro sponsor AFP Habitat para que veas cómo son sus rentabilidades y cómo te puede ayudar a mejorar tu pensión. Perfecto. Está súper interesante. ¿Y cómo ha sido? Porque ahí me gustaría, para los que están escuchándonos,
¿Por qué es tan relevante ir preocupándose de este concepto como de plata real, en el fondo, para grandes objetivos? ¿Y dónde ves que las personas tienen que empezar a poner ojo cuando van a invertir en ese tipo de instrumentos? ¿Y qué son algunos de ellos? Cuéntanos, por ejemplo, de lo que tú manejas, estos como portafolios que, si lo resumo, es como que te dijera, esto es un multifamily para gente más de pie. Porque 10 millones de pesos no todo es el una mundo, o sea, hay que ser súper realista y sincero, que en Chile no todo el mundo tiene más de 10 millones y no, ¿cierto? Eso está claro. O sea, pero estoy comparando en comparación, obviamente, $5 millones que eso es lo que nosotros estamos aportando al mercado. Es un monto bastante inferior. Y 10 millones de pesos suena un monto que muchas personas podrían llegar a ahorrar. Que básicamente cuando uno está abriendo la cuenta para su primera vivienda, son normalmente montos que son los que se hablan de ese tipo de situación. Ahí, ¿por qué es tan importante y qué tipo de instrumentos son los que uno maneja? Y para que nos podáis contar un poquito, así uno, oye, estos son los instrumentos, ¿por qué son distintos que otros? Sí, lo primero yo diría que un error muy típico, cuando esta es como el real money, esta plata de verdad, que es si tú manejas muy bien el 60% de tu plata y manejas pésimo en la otra, igual el resultado no es tan bueno, ¿cierto? O sea, si tú dices, mira, es que yo fui súper responsable en este 60% y el resto de la plata, no sé, la dejé a largo plazo en un depósito a plazo y compré unas acciones que me parecieron, ya, al final, como portafolio total, no es... La gente quizás después le gusta jactarse de su mejor inversión, pero al final tu patrimonio es el resultado de todo, ¿cierto? Entonces esas son de las cosas que uno ayuda a tener esta visión del todo. Esta visión del todo que afecta en que quizás si tú ya tienes tu bien inmueble, tu departamento, tu casa, debiese invertir distinto que si no lo tuvieras y podrías considerarlo. Quizá comprar un departamento de inversión hace sentido si es que la verdad es que no tienes ninguna inversión en eso, pero si te acabas de gastar el 90% de tu patrimonio en un departamento, una comuna en Chile, no recomendaría poner el 10% restante también en otro departamento de otra comuna en Chile. Hay fondo está yendo en contra de lo que es la diversificación y esto pasa porque la gente, en vez de tener esta visión global del patrimonio, típicamente la tiene como en silos y va optimizando por partes. Eso te diría que es un error muy común. En términos de instrumentos, varía. Y acá me puedo... extender, sí, sí. Me extiendo para muchos lados. Yo voy a estar frenando ahí cuando... Pero ahí, así en punteos. Para toda la parte internacional, full ETF en general. Lo más, o sea, que es básicamente... Es muy difícil ganarle al mercado en Estados Unidos, en mercados muy desarrollados. Mercados desarrollados, Estados Unidos, prácticamente, para el común de los mortales es imposible, ¿ya? Sé que hay excepciones y todo, pero... ¿Qué es un ETF en simple? Yo lo hemos explicado otras veces, pero siempre hay gente que no ve los otros capítulos. Vean los otros capítulos. Claro, invitados. La tarea. Like y comentar, recuerden. Sí. Síganos. Bien. Un ETF, de nuevo, tiene una historia que va desde 1950, pero en simple, lo que busca decirte es, vamos, y hoy día hay ETF de todos los sabores, y hay ETF activo y todo, pero los ETF se popularizaron y mucha gente los asocia a un fondo que invierte en un índice de mercado, ¿ya? Entonces eso es la primera. Y un índice es como ya hablamos, te dice, mira, se construyó un índice, ¿cierto? Y de hecho los índices existen mucho antes que los ETF, pero el S&P 500, el Dow Jones, eran índices que nacen en Estados Unidos cuando un diario, ¿cierto?, decía, ¿cómo puedo reflejar cómo le está yendo las acciones americanas? Yo voy poniendo muchas acciones acá de Rockefeller, de lo que sea, pero en verdad, ¿cómo le está yendo? Y dice, bueno, ¿sabes qué? Pesquemos 30 acciones y veamos... Creemos un índice, que es decir, compremos una de cada una de estas acciones y vamos publicando en el diario cómo les va el índice. Y así nacen los primeros. Después empiezan a nacer otros índices que dicen, bueno, veamos el desempeño de las 500 acciones más importantes, pero ya no una de cada una, sino que dice, quiero tener la rentabilidad o quiero saber cuál fue la rentabilidad si yo comprara, ¿cierto?, estas 500 acciones un poquito reflejando el tamaño que tiene cada acción en el mercado, ¿cierto? Entonces, si yo comprara este índice, ¿cuál habría sido mi rentabilidad? Y eso es un índice. ¿Qué es lo que hace, cierto, los primeros ETF? Los primeros ETF
lo que hacen es replicar en una estructura legal, factible, que te permita acceder a comprar en este Eso es súper importante. La gente no invierte en el índice, uno invierte en un instrumento que replica eso. Y de hecho compliquemos la cosa un poco más. Primero estuvo la construcción teórica, ¿cierto? Que eran estos índices. Después nacen los fondos índice, con John Bogle, ¿cierto? Que funda Vanguard y crea el primer, ¿cierto?, fondo índice que sigue el mercado estadounidense, el BTI, el famoso muy conocido BTI, y que crea, ¿cierto?, el primer fondo índice, y eso es mucho antes. El ETF nace en los 90. El ETF nace cuando, en el fondo, el mercado evoluciona a que tú puedas comprar y vender en la bolsa el fondo índice como si fuera una acción. Entonces, de hecho, mucha gente confunde el ETF con lo que es un fondo índice, pero en verdad no es... mucha gente, de hecho, habla del ETF y en verdad está hablando del fondo índice. El ETF en verdad es una estructura legal que te permite comprar un fondo como si estuvieras comprando y vendiendo una acción. Y por eso hoy día han salido ETF que son activos que no siguen índice, porque en verdad nosotros mezclamos los conceptos, pero un ETF es la estructura legal que te permite comprar y vender el fondo como si fuera una acción con ciertas características. Y los primeros fondos que se compraron y se vendieron ahí eran fondos índices. Y es por eso que los ETF nosotros, ¿cierto?, tenemos esta noción de que son fondos índices. Perfecto. Pero es porque los primeros ETF fueron así, ¿no? Entonces, volvemos para atrás, a Tatajo ahora que nos fuimos. Eso. Me voy recomendando libros. Hay un libro que salió el año pasado, se llama Trillions, que tiene toda la historia de esto desde el Trillions. Trillions, como trillones de dólares, como decir cómo se llegó a esta industria de trillones de dólares, ¿cierto? Y te cuenta todo, desde los primeros, y es súper chora la industria. Yo creo que la mayoría de los profesionales financieros además no la conocen, quizás solamente los que tienen, pero obviamente un BlackRock compró un Barclays por la crisis financiera, el 2008, y hay muchas historias que hay detrás de esto. El primer fondo índice a Bogle le decían que estaba loco. De hecho, al fondo índice le llamaban la locura de Bogle. Como decir, ¿para qué alguien va a invertir en un fondo que sigue un índice de mercado? Que fome, si todo lo que aporta el portfolio manager. Y solo los resultados, por 50 años, demostraron que esa era una buena estrategia de inversión. Por 50 años se demoró. O sea, la locura de Bogle transformarse en Trillions. Algo que le ganó a todos los asesores. O no todos, pero a muchísimos. 90%. 90%. Así de dramática es la estadística. 90% del mercado le gana al que te recomienda. Varía en el fondo dependiendo de los plazos que uno toma, y eso hace súper alto sentido, ¿cierto? Si uno lo ve desde el punto de vista matemático, tú tenías una distribución de probabilidad de que por suerte le ganís a un índice, ¿cierto? O sea, tú te pagáis los ojos, elegís ciertas acciones y hay una probabilidad que le gané al índice, ¿cierto? Entonces, obviamente, cuando son en plazos más cortos, es más fácil ganarle al índice. En plazos más largos es más difícil porque ya el random, ¿cierto?, deja de funcionar, ley de los grandes números, y por lo tanto en plazos más largos sí, 80-90%. ¿Cuáles son tus sueños, tus metas, tanto financieras como personales? Patrimor hace esto para ti. No es una asesoría tradicional, sino que es un acompañamiento financiero mes a mes en el cual tienes un asesor a tu disposición que no solamente te ayuda en tus inversiones, sino que en tus planes, en salir de deudas, en tus ahorros, en tus vacaciones incluso, y básicamente te apoya como un guía en cómo ir planificando mejor financieramente tus próximos años de vida. Es increíble lo que han logrado. Llevan más de 10 años asesorando con asesores certificados por la CMF. Si tienes patrimonio o quieres empezar a formar patrimonio, para eso está Patrimor. Te dejo en el link de este episodio para que los conozcas y me encanta que estén apoyando a este podcast. Mira, qué interesante. Ahí donde ese poquito porcentaje está Warren Buffett y los icónicos. Ahora me desvío súper alto, pero esto le encanta a la gente también, que es así como en la parte de que nosotros hablábamos y les decía ETF, Estados Unidos, para toda la parte internacional, creo que en la parte local sí se da distinto y sí hay fondos que han logrado ganarle al IPSA los últimos 10 años y tienen track record espectaculares. Hay buenos portfolio managers. ¿Por qué? Porque quizás el mercado funciona un poquitito menos eficientemente, son empresas más chiquititas, son empresas que menos analistas las están estudiando. O sea, un Tesla, ¿cierto? Lo está estudiando gente de todo el mundo.
Y me acuerdo un consejo espectacular que una vez escuché que dice, la gente está muy acostumbrada a que cuando compite, y por eso cree que puede ganar en el mundo de las inversiones, porque está súper acostumbrada a que ellos juegan fútbol y compiten contra sus compañeros de curso. Y dice, soy bueno para el fútbol. Van y juegan una liga y ganan la liga y dice, soy seco, soy el mejor de Santiago para jugar fútbol. Pero tú no te estás dando cuenta que cuando competís en el mundo de las inversiones, tú no estás jugando contra tu compañero de curso, no estás jugando contra tu compañero de Santiago. Tú estás jugando en una liga global, estás compitiendo con Messi contra Cristiano Ronaldo. Entonces el punto es, tú te creías bueno para el fútbol, pero ¿eras capaz de ganarle a Cristiano? ¿Eras capaz de ganarle a Messi? Y eso es lo que pasa con las acciones internacionales. Tú estás compitiendo contra el analista que está sentado todos los días, trabaja 120 horas, ¿cierto? En Goldman Sachs en Nueva York, estás compitiendo todos los días contra el tipo de JP Morgan con su fastuoso nuevo edificio. Es muy difícil, ¿cachai? Eso es lo que lo hace difícil, y por eso también a veces en estructura, en mercados más emergentes, tenéis la posibilidad que es un poquito menos competitivo. Y lo mismo veo en renta fija local, y entonces hay como tip muy, muy concreto. Creo que ahí nosotros en Betterplan trabajamos harto con que nos gustan los dos extremos. O te vas a un índice pasivo de bajo costo, o de frentón a alguien que sea activo y tenga una tesis muy concreta. El otro día hablaba, ¿cierto?, con un amigo que va a hacer un nuevo fondo de acciones latinoamericanas, y hablábamos de este tema, que dice, para estar en algo que se desvíe un poquitito del índice y te cobre caro, no vale la pena, ¿eh? Entonces, o invertimos en el ETF del IPSA, ¿cierto?, este de Itaú, o si no, nos vamos a alguien que realmente tenga una tesis distinta, que se desvíe, que tenga convicción y que obviamente el tipo lo haga muy bien y tenga un buen track record. Esa te diría que ya un tip de mi filosofía. Perfecto. Que va ahí al activo o al pasivo, pero el intermedio, no. Entonces, partimos, todo esto se originó con la pregunta en administración de portafolio de esta persona que está empezando, si es que se va a ir a tipo Norteamérica, ETF. ¿Qué otro instrumento? Sí, hay muchas consideraciones tributarias también, ¿cierto? Yeah. Entonces, eso también son importantes. Pero, a ver, si un portafolio arriesgado, ¿cierto? Y teoría financiera básica, ¿cierto? Uno debería decir, cuando invierto arriesgado, no debería invertir en acciones quizás distintas a que cuando invierto conservador, ¿cierto? O sea, la teoría financiera lo que te dice es, si tú crees que este es el portafolio óptimo, la manera de hacer una inversión más conservadora es invertir en el mismo portafolio óptimo de acciones, pero luego tener más renta fija, por ejemplo. Pero no es invertir en acciones distintas. Hemos hablado harto de portafolio. ¿Le podrías explicar a los que están escuchando qué sería un portafolio en simple? Un portafolio... Creo que se están imaginando un maletín. Bueno, de ahí debe venir, yo creo, ¿no? Un portafolio es, se podría decir, como una combinación de distintos instrumentos. Yeah. Entonces, de distintos instrumentos financieros. Entonces, yo puedo hablar cuando yo digo, mira, voy a tener un fondo mutuo balanceado, conservador. Yo digo, tengo un portafolio de muchos instrumentos de renta fija y un poquito de renta baja, y eso es un portafolio. Pero yo también podría hablar de portafolio si yo, por ejemplo, ¿cierto?, tengo tus propias inversiones, Francisco, y te digo, ¿cuál es mi portafolio de inversión? Un par de departamentos, algunos fondos, otros ETF, ¿cierto? Y eso también es un portafolio. Entonces, la palabra portafolio también lo que importancia que tiene es de nuevo como llamar a la gente a que piense en el total de su patrimonio. Y que muchas veces la gente va optimizando por parte, sigue este tip de acá, sigue este tip de acá, pero de nuevo pero ¿cómo está el todo? ¿Sí? ¿Cómo está el todo? Porque si tú optimizas perfectamente un 10%, tenía otro 90% que no está optimizado. Si tú, últimamente lo pensaba, lo que dijimos al principio, ¿cierto?, del Bitcoin, tú puedes tener una rentabilidad espectacular del Bitcoin. Mi pregunta sería, ¿qué porcentaje de tu portafolio, de tu patrimonio invertiste en el Bitcoin? Pues si tú tuviste una rentabilidad espectacular y invertiste un 5% de tu plata en eso, y el resto lo dejaste, por ejemplo, en depósito a plazo, tu rentabilidad los últimos 7 meses o 10 meses o un año ha sido peor que tenerla en acciones nomás. A pesar de que el otro haya rentado más, ¿cierto? Porque lo importante es el todo. Sí. Ahí te desvías, ya que la gente ya típicamente cuando tiene un poquito más de patrimonio se habla mucho de non-yielding assets, que también dice, le rentan muy bien ciertas inversiones, pero después si tienes una casa en la playa, eso no te está rentando. Entonces, este es tu patrimonio, pero no te está rentando. Y tener mucho cuidado con cuántos non-yielding assets tienes, cuántos partes de tu patrimonio que no renta está en lugares que no rentan, ¿cierto? O sea, tu patrimonio pueden ser tus autos, ¿cierto? Casa o terreno o cosas, pero
si no, tener cuidado, eso se habla ya más típicamente para los family office. Perfecto, entonces ya tenemos los ETF. ¿Qué otra cosa? Pero hablamos, ¿cierto? ETF para toda la parte internacional. Más fondos de inversión para las partes locales, ¿cierto? Eso es lo que tú dices, que ahí, como hay menos información, en teoría un administrador podría ganarle al mercado, por así decirlo. ¿Quieres que te diga nombre? Porque después la CMF después llega y no... Démosle nombre, acá estamos en un ambiente fuera... no recomendaciones, eso es súper importante. Esto no es una recomendación de inversión, pero ¿qué fondo me recomiendas? No, pero ¿qué fondos te gustan? Pero y que no suene mal a la CMF, yo encuentro que es espectacular el trabajo que hacen y encuentro que es súper importante que lo hagan. Sí. Efectivamente ayuda mucho que controlen, que no se pase gato por liebre. O sea, es súper importante lo que la CMF está haciendo. Era una broma simplemente para decir que uno tiene que respetar esos estándares, ¿cierto? De nuevo, en renta variable, ¿cierto? Acciones chilenas, yo me iría ¿cierto? O lo pensaría, para irse el ETF, ¿cierto? Que es de Itaú, el IPSA Now. ¿Es el DIVO? ¿El que se conoce como DIVO? No, pues el DIVO es el ETF del IPSA que se centra en la parte dividendera. Sí. Que se centra en empresas que dan más dividendos. Yo me iría por el plain vanilla, como se dice, que es el ETF más de Itaú, el primero que salió, ¿cierto? De la licitación, creo. El primer gobierno de Piñera se licitó desde 2003. Ese es barato, creo, ¿no? 0,56. 0,56. Y después, ya o si no, pasa mucho, y no en esta parte no voy a mencionar nombres, pero lo que pasa que es portfolio manager que no los dejan desviarse del índice, entonces el tipo no puede poner sus convicciones. Si tú te desvías 5%, aunque le apuntes a todo, es muy poco. ¿Y por qué no pueden desviarse? Porque instituciones, no quiero decirlo, no, pero muy, muy clásicas, grandes, no quieren meterse en problemas. Entonces, tienen miles de clientes que les dicen, oye, pero ¿cómo si el IPSA rentó esto y tú rentaste menos? Si yo quise invertir en acciones chilenas. Porque mis pensiones no están... pero no quieren entrar en ese problema. Sí, entonces, típicamente, ¿quiénes son los que han sido capaces de tomar posiciones más fuertes, de desviarse? Son los que han tenido clientes que entienden un poco en lo que se están metiendo y que te dicen, no, yo tengo la confianza que tú me inviertas en las mejores acciones chilenas. Si rentamos distinto al IPSA, bien. ¿Qué fondos son muy típicos de eso? El más grande es Falcom Tactical, Chilean Falcom Tactical, ¿ya? De Falcom AGF. Fondo hoy día tiene muy grande. Tiene un track record espectacular, 10 años ganándole, ¿cierto?, al IPSA. Hay otros fondos nuevos y de nuevo son muchas instituciones no bancarias porque son capaces de desviarse mucho más, ¿cierto? Entonces diría el más típico, ¿cierto? El Falcom Tactical, pero también hay otros más nuevos, ¿cierto? Que están dando que hablar y que quizás la gente los podría analizar, ¿cierto? Uno se llama Arrayán, está en la AGF Link Capital, pero Arrayán es el nombre del fondo, Arrayán Acciones Chilenas. Yeah. Hay uno de Toesca, uno de Quest. Y también el año pasado le fue muy bien a uno de la Reinvial Enfoque, que me han hablado muy bien de su portfolio manager, un fondo que la verdad tiene un track record antiguo bien malo, pero que en los últimos años tiene un nuevo portfolio manager que parece que lo hace muy bien. Mira, qué importancia el tema del portfolio manager. Ahí entonces ahí hay otro temita. ¿Quién está a cargo de mover las lucas? ¿Sabían que Defontana es el software empresarial para todo tipo de empresas? Chicas, medianas, grandes. Si es que tienes tu propio mini market, cafetería o incluso si vendes por internet o una empresa de más de 300 trabajadores, siempre hay un plan para ti. Miren acá. Por ejemplo, acá en el software puedes meterte literalmente a un 360 de tu empresa. Recursos humanos, proveedores, logística, venta, análisis de datos y mucho más. Tiene un ecosistema que está integrado con 36 aplicaciones distintas. ¿Para qué? Para que esté todo ahí integrado en esta misma plataforma. Así que ya sabes, si estás emprendiendo o ya eres líder de mercado, pero quieres irte a 100% digital, con defontana.com puedes hacer que tu negocio pase a otro nivel. Y ahí separáis lo que es la parte del Asset Manager y el Wealth Manager, ¿cierto? Nosotros cuando hablamos de los Family Office hablamos del Wealth Management, que es gestión patrimonial, ¿cierto? Y la parte de Asset Manager es quien maneja los fondos. No tienen por qué ser la misma persona, ¿cierto? Entonces, es verdad que hay veces cuando tú inviertes en una institución que te ofrece fondos balanceados, que un poquito te están mezclando estos roles. Te están mezclando el rol de Wealth Management con el Asset Manager. Y los Family Office un poquito lo que hicieron es separar esto. Es decir, nosotros vamos a ser tus Wealth Managers, vamos a ser los mejores en esto, y hay muchos Asset Managers por debajo y vamos a elegir los mejores. Y esos tipos serán los mejores
Pero esa es la gracia un poquito y a mí lo que me gusta, y si nos pasamos ya ahora a renta fija, veo lo mismo, es decir, o tú te vas, ¿cierto? Lo que me gusta a mí, ¿cierto? O irse a un ETF, por ejemplo, estos ETF de Singular, ¿cierto? Singular AGF, que invierten en, ¿cierto? A muy bajo costo, en fondos principalmente, por ejemplo, el Chile Corporativo, que invierten mucho, ¿cierto? Está muy popular. Claro, en bonos corporativos, donde lo que me pasa en una clase de activo como bonos corporativos bancarios, es muy difícil sacar un alfa, ¿ya? De nuevo, alfa definición, pero es cuánto agrega el portfolio manager sobre el mercado. Entonces, si yo creo que en esa categoría es muy difícil sacar un alfa, mejor vamos a algo de bajo costo que me entregue la clase de activo. Y por el contrario, si yo digo, ¿sabéis qué? No, quiero que alguien se desvíe de eso y un portfolio manager que realmente, lo mismo me pasa cuando vaya entre medio, un fondo conservador que invierte en un par de bonos distintos que no te agrega mucho, es difícil que te agregue un alfa, prefiero pagar a bajo costo. ¿Dónde te vaya al otro extremo? Fondos que son ya distintos, que toman posiciones fuertes, como Moneda, por ejemplo, es una AGF que destaca mucho. Es de las más grandes de Chile. Si es que no en la parte, ¿cierto?, de renta fija. Fondos conocidos, ¿cierto? El más conocido es el fondo Renta CLP, que toma posiciones súper fuertes y va y es activo y tiene posiciones concentradas. Y de nuevo, lo que me gusta es eso, que diga, o vamos al pasivo o nos vamos con todo. Y realmente te aporto, si no es ir con todo de riesgo, es realmente te voy a hacer un trabajo que te aporte de verdad. Nuestro fondo se llama Deuda Chile. Otras jefes que también tienen algunos fondos. Recuerden los que están viendo, pueden poner pausa, retroceder, porque te digo y a ver, oye, ¿cómo fue el fondo que dijo en el minuto? Recuerden que pueden poner pausa, retroceder y avanzar, porque muchas veces nos escriben como, ¿cómo fue lo que dijo en ese minuto? Oye, no, y también la idea de mencionar a mucho es justamente entender acá que mirar, no, y también decir como, justamente ese es nuestro rol, de decir, yo me preocupo por tú y hay mucha gente haciendo cosas buenas y hay algunos que son los mejores en acciones nacionales, otros que son los mejores en acciones latinoamericanas, otros distintos que son, y por eso en el fondo nos gusta esta libertad. De la misma manera quizás en inmobiliario, ¿cierto? Que es más del mundo donde vienes tú, hay gente que no debe ser la mejor para hacer strip center, probablemente no es la mejor que hacer multifamily y no es la mejor para hacer edificios de oficina. Y hay especialidades distintas, ¿cierto? Sí, pues son súper distintas, de hecho. Súper distintas. Los costos son distintos, el cómo achuntar, la buena ubicación no siempre es la misma para residencial que comercial. Y esto es un poquito lo mismo, eso pasa. Y quisiera la última patita también que da para mucho tema, son los fondos alternativos, que podrían ser, ¿cierto?, un 20-30%, ¿no? Entre un 10 y un 30% del portafolio también. ¿Un portafolio ideal para ti cómo es? Si te dijera, porque dijiste, primera vez que decía un porcentaje, es decir, alternativos 20, ¿y el resto? ¿Por qué digo pocos porcentajes? Porque yo creo que el portfolio ideal varía mucho dependiendo de la persona. Otra recomendación, este libro. ¿Cuál es? En busca del portafolio perfecto, de Andrew Lo, profesor de MIT. Bien bueno. En busca del portafolio perfecto. En busca del portafolio, no sé si este está traducido a español, eso sí, pero quizás sí. Entrevisté al de Políglota ahí, vamos a ver si hay un descuento. Vamos a tener que decirle. Hace un tiempo lo conocí, muy simpático. Carlos. Y va haciendo como entrevistas de cómo fue evolucionando la teoría financiera para entender qué es lo que es un portafolio perfecto. Y justo al final Robert Merton habla mucho de eso. El portafolio perfecto no es solamente optimizar la parte, sino que un portafolio perfecto puede incluso tener partes de seguros, puede tener partes de hedge. Y con hedge, ¿cierto? Que es una palabra que suena medio sofisticado, pero que la conecto con lo que te iba a decir, que es, si tú quieres vivir en cierto barrio, comprar una casa en ese barrio está mal analizarlo solamente como si fuera una buena o mala inversión. Es un hedge, que es como una protección a que si tú quieres vivir ahí, si los precios suben, da lo mismo, tú estás cubierto. Hedge es una cobertura. ¿Entiendes? Entonces te dice, ¿es una buena o mala estrategia vivir acá? Y te dice, bueno, pero si es que tú quieres vivir en este barrio puntual por mucho tiempo, es arriesgado arrendar ahí, porque ¿qué pasa si los precios suben? Si tú lo compras, que ahora está ahí protegido contra las variaciones de precio ahí, y está ahí tranquilo. Aunque sea poco rentable en ese minuto. Exactamente, aunque sea poco rentable. Y eso es un poquito lo que Robert Merton al final dice, que esto al final no es solamente de rentabilidad, ¿cierto? Y de hecho él lo dice como que espera para la industria financiera futura y dice,
Imagínate hubiera un ETF que a ti te dijera que quizás no va a ser lo más rentable, pero que te va a rentar lo mismo que como crecen el costo de financiar la universidad de tu hijo. Podría ser una buena inversión. ¿Por qué? Porque te dice, mira, o un poco sobre eso, ¿cierto? Porque te dice, mira, al final, si tu preocupación es que estás ahorrando, invirtiendo para, en el fondo, lograr pagarle la universidad a tu hijo, perfecto, un fondo que esté súper alineado a eso. Y sabéis que si las universidades bajan a futuro de precio, da lo mismo que tenga tan mala rentabilidad. Pero que si las universidades suben mucho, tú ahí es donde querís. Y ahí es donde empezáis esta visión de estados de la naturaleza, como se dice en probabilidades, ¿cierto? Pero de esta visión de, al final, lo que importa también es cumplir el objetivo. Y por eso, en el fondo, cuando me decís, ¿qué porcentaje exactamente me recomendarías? Pucha, varía mucho, pero si estás ahorrando para irte a estudiar algo para afuera, te vamos a recomendar algo en dólares y algo conservador en dólares. Y si estás ahorrando para una casa, yo te voy a decir, ya, perdón, pero en verdad puede que sea más rentable invertir para este plazo una mayor parte en acciones internacionales, pero sabéis que no quedemos expuestos al dólar. Y si la casa la vaya a pagar en UF, si los materiales están en UF y los arriendos se ajustan en UF, y en verdad cuando otro libro, Robert Shiller, ¿cierto? Exuberancia Irracional, premio Nobel, y él el que hizo el índice Case-Shiller, que es de precio de las propiedades. Me lo regalaron. ¿Este? Lo tengo, me lo regalaron ayer. Creo que es mejor el primero, me gustó más el primero que el segundo, pero está bueno. Premio Nobel, cierto índice, Case-Shiller, que es el índice de precio de las propiedades, cierto, que uno típicamente sigue en Estados Unidos. Las propiedades, hay ciertos variables que da, pero no son de las mejores inversiones a largo plazo, y tiene disclaimer, cuánta palanca le podéis poner y todo, pero así cuando el precio de la vivienda es una muy buena protección a la inflación, no renta mucho por sobre eso. ¿Ya? Eso es los estudios por los cuales le dieron en parte el premio Nobel a Shiller. Pero es una muy buena protección contra la inflación, y eso es importante. ¿Ya? Entonces tú cuando estás ahorrando para una casa, el que te digan que el instrumento te va a ayudar a protegerte contra la inflación, se va a ir asociado, ¿cierto?, a grandes rasgos al mercado de cuánto valen las propiedades, tiene un atributo importante, porque si tú quieres en cierta comuna, ¿cierto?, en Santiago, por ejemplo, y los precios no suben, quizás rentó mal, pero de nuevo, no es tan mala noticia, ¿cierto? ¿Cuál es la buena noticia? Lo que querís protegerte. Tú querís protegerte con que si hubo de repente mucha inflación en Chile o subieron mucho, tengáis la plata para comprarte la casa que querís. ¿Sí? Sí, entonces no es solamente rentabilidad lo que le debiese importar a la gente, sino que es al final lograr. Entonces la pregunta va a ser distinta. ¿Cuál es tu portafolio? Porque obviamente como independiente, en el estilo de vida que está actualmente, más o menos, ¿cómo un portafolio que a ti te gusta? Sí, a mí yo siempre he tenido mucho en dólares internacional, 80%, porque estoy emprendiendo en Chile, mis ingresos laborales, ¿cierto?, dependen harto de la situación nacional, y por lo tanto siento que ya tengo mucho invertido en el país a través del emprendimiento, de mi capital humano. Yo todavía quiero creer que mi capital humano vale mucho más que mi capital financiero. Estudié como 12 años. Estudié muchos años y por lo tanto, ¿cierto? Muchos máster ahí y por lo tanto el capital humano vale mucho y este capital humano está en Chile. Entonces, por eso siempre he querido tener mucho más en dólares. 80% acciones norteamericanas, ETF norteamericanas, todo en dólares. ¿El otro 20%? El otro % renta fija. ¿Renta fija local? ¿Depósito a plazo de ese tipo? No, depósito a plazo nunca he tenido en mi vida. Mira. No. Y quizás está asociado, en parte porque, para contarte ya un poquito el por qué tanto en acciones quizás internacionales, que es algo mucho más, y no lo diría repetible, es más mi visión nomás, que es, creo que la gente tiene en el fondo aversión grande a la volatilidad. Yeah. Y tú en los mercados financieros, el premio por riesgo se da cuando tú identificáis, ¿cierto?, que hay ciertas aversiones que hacen que la gente escape o tenga menos de activos que deberían tener más, ¿cierto? Entonces, se podría decir que un poquito lo que yo veo en el mercado hoy día es que mucha gente tuvo menos de acciones internacionales de lo que debería tener, porque la volatilidad el último tiempo ha sido tan brutal. O sea,
fue tan brutal los cambios de 2021, 2022, 2023. Sí, un año al fondo era el mejor, después era el peor. Para alguien que no está todo el día en el mundo financiero, esto suena de loco, suena ¿qué está haciendo esta gente con mi plata? ¿Sí? O sea, en verdad es súper frenético y se entiende. O sea, que el año 2022 haya caído la renta fija, la renta variable, la gente se asusta. ¿Sí? Entonces, yo lo que veo también es que hay tal aversión a la volatilidad que si yo digo, bueno, si yo quito las emociones de la inversión, ¿qué es lo que debiese yo invertir? En instrumentos volátiles. ¿Sí? Y por eso, en el fondo, personalmente también, dado que yo sí estoy ahí y entiendo bien cómo funciona, digo, bueno, voy a tomar ese riesgo que la gente no está dispuesto muchas veces a que es volatilidad tomar. Norteamericana. Pero no Estados Unidos, en verdad yo siempre invierto mucho más en acciones globales y ahí hay dos debates súper grandes, ¿cierto? Que es si invertir en el S&P 500 o en acciones globales de Estados Unidos, o sea, en el BTI, que es básicamente IBB o BTI, o si es Estados Unidos versus el mundo, ¿cierto? BTI versus BT, acciones globales, ¿cierto? De Vanguard. En los últimos 15 años ha ganado Estados Unidos, en los últimos 100 años ha ganado Estados Unidos, pero la teoría financiera no es tan clara que debiese ganar Estados Unidos y por eso, dado que Estados Unidos igual ya es entre el 60 y el 70% un índice de acciones globales, bueno, siempre prefiero diversificar un poquito más globalmente por si se diera cierto alguna corrección más de Estados Unidos versus otros mercados desarrollados, Japón. Se me viene a la mente comentario de Ray Dalio. Pero Ray Dalio no han dado también últimamente con no, China. Sí sé que no, pero su teoría por como que ha hablado mucho como de esta hegemonía norteamericana que debería ir culminando en algún minuto, pero a largo plazo, etcétera. Sí, Ray Dalio, Principles, el libro, ¿cierto? Hay una cosa, como un disclaimer que yo le haría como para la gente que sigue. Ray Dalio, alguien que le gusta la economía, es súper interesante y todo, pero otro economista, más famoso aún todavía, es cierto, Keynes decía que los mercados pueden permanecer irracionales más que tú solventes. Interesante esa frase. Y podría ser perfectamente el caso que Ray Dalio tenga 100% de razón, pero que igual seguirlo sea una mala inversión. Mira. ¿Me cachai la lógica? Sí, porque... Es decir, cuando estáis hablando de siglos, de Alejandro Magno, de Roma, ¿cuántos años duró Roma? ¿Cierto? Entre la caída de un imperio de Oriente y de Occidente pasaron 1000 años. Entonces, a pesar de que tú digas como, mira, que esto es el siglo de los imperios, tú estás invirtiendo en un plazo de 10, 20 años, ¿cachai? Entonces, o sea, achuntarle justo al... básicamente es muy difícil. Es muy difícil en estas tendencias. Lo mismo que es la inversión estilo Warren Buffett, ¿cierto? Value o small cap, muchas veces tiene 10 años. Warren Buffett ha tenido 10 años que ha rentado menos que el S&P 500. Tiene una rentabilidad compuesta espectacular, pero 10 años. Entonces, hacen que durante 10 años haya perdido contra el S&P 500, que sea peor, sea un mal inversionista. No, a veces está hablando de plazos muy largos. Y la persona tiene que tener la guata, las patas, todo para estar ese tiempo si es que una apuesta a largo plazo. Sí. Inversiones más de corto plazo, más quizás algún activo alternativo. Mercados más privados, deuda privada. ¿Dónde uno encuentra ese tipo de cosas de mercado alternativo? Que uno dice como suenan raros, alternativos. Sí. La definición de mercado alternativo es todo lo que no es tradicional. Imagínate lo sofisticada de la definición. No, pero mercado alternativo se mezcla mucho y a veces se confunde. En Chile nunca me dejan hablar mucho de mercados privados porque la término no se usa mucho, pero en Estados Unidos pega más y a mí igual me gusta esa distinción, que es mucho de lo que uno habla son mercados públicos, ¿cierto? Y la gente, el problema es que público lo asocia al gobierno y por eso muchas veces acá no se hace. Pero mercado público lo que te dice es que se transan en mercados públicos, se transan en las bolsas. Las acciones chilenas que uno conoce se transan en la bolsa, ¿cierto? Y eso es mercado público. Es mercado público. ¿Qué es un mercado privado? Y acá, por ejemplo, una palabra creo que suena fancy, private equity. Private equity no es nada más que acciones que en vez de transarse en el mercado público ocurren en una transacción privada. Como ocurren en una transacción privada, tú no puedes llegar y una corredora de bolsa llegar y comprar y vender. Yo quisiera comprar acciones de Betterplan. Totalmente. Eso es. O sea, private equity no es nada más que eso y después la diferencia entre
Venture Capital, Private Equity Growth, Private Equity Buyout, son solamente como tramos del tamaño de la empresa, un poquito en qué etapa están, pero básicamente en vez de comprar acciones en mercados públicos, compras acciones en mercados privados, ¿cierto? Y deuda privada es un poquito la misma idea, ¿cierto? Que dice, hay un mercado público de financiar la deuda, que son los bonos. De banco, bonos, que son los bonos. Tú emites un bono, ¿cierto? Y tú estás financiando. Entonces, tienes el balance, tú puedes financiar patrimonio o deuda. Si financias patrimonio, estás comprando acciones. Si financias deuda, estás comprando renta fija. Si tú compras renta fija, ¿cierto? Y a través de un bono, por ejemplo, que se transa en los mercados públicos, es deuda pública. Y deuda privada no es nada más que decir, bueno, estoy comprando deuda como si comprara un bono, pero en mercados que no son públicos, sino que en fondo tratos privados, que tienen una regulación distinta. Tienen típicamente, cuando una empresa muy grande típicamente va a preferir financiarse en mercados públicos. Entonces, son empresas más chicas. ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos en el último tiempo? Que es también un poco lo que viene detrás de que, no sé cuánto he conversado, pero del éxito de muchas empresas, ¿cierto? En Estados Unidos, mercados alternativos como KKR, Apollo, Carlyle y todo, que mucho del mercado que era público se ha ido al mercado privado y cada vez es más difícil o menos empresas salen a la bolsa, eso te da más espacio al private equity, ¿cierto? Y cada vez por la regulación bancaria, el año pasado fue un año bien movido en esto, ¿cierto? Cada vez cuesta más que empresas que no son ni tan chicas vayan y hagan una emisión de bonos, ¿cierto? O financiamiento bancario de otro tipo, y esas, en el fondo, terminan trabajando con deuda privada. Entonces, está perfecto, el mercado financiero está cumpliendo su rol de financiar proyectos con diferentes niveles de riesgo, que tienen que entenderse, ¿cierto? Pero cumple un rol de financiamiento privado. Y acá en Chile hay distintas empresas, dado que me dejaste mencionarlas, ¿cierto? Sí, que están haciendo esto. Quizás la parte inicial para conocer de activo alternativo y de deuda privada, quizás para la gente que nos está escuchando, la primera aproximación podría ser más a través de factura, y acá hay una empresa, ¿cierto?, que me gusta harto, activo alternativo, que es Frontal Trust. Son súper enfocados en esto. Toesca tiene un fondo, ¿cierto?, también de factura. Toesca Asset Management, que es otra AGF que se dedica principalmente, yo diría, a más activo alternativo. Se llama Toesca Deuda Privada Factura. Pues tiene otro que se llama Toesca Deuda Privada, pero quizás primero por temas de liquidez y todo, las facturas tienen plazos muchas más cortos, entonces son más líquidos y puede ser una primera aproximación activo alternativo. No son recomendaciones, vamos a tener que hacer bien, siempre eso. Estoy contándole qué alternativas existen en el mercado. Sí, ustedes tienen que comparar, y BTG tiene uno que se llama deuda alternativa, no me acuerdo cómo se llama el DMBI. Por eso. Y después ya te vas a otros instrumentos más, ¿cierto?, de mercados privados, que típicamente son más, por ejemplo, un fondo bien famoso era uno de Activa la Red Vial, esta deuda con subsidio habitacional, o el de Activa Mercado Pago, otros instrumentos, ¿cierto?, de préstamos privados, pero que muchas veces ya difieren en que no son facturas cortas, sino que son o préstamos inmobiliarios más de largo plazo o otros tipos de deals más de largo plazo. Y ahí hay que tener mucho más cuidado en que las liquideces ya no son las mismas. No, por lo tanto, hay que entender súper bien que hay fondos que de repente no podéis salir en un año, y por eso yo creo que cuando ya empiezas a inspeccionar en ahí es mucho más importante, de hecho, trabajar con un asesor y trabajar con alguien que realmente sepa, porque son información más profunda del mercado. O sea, exactamente, son personas que tienen que estudiar del tema y decirte todo lo que está pasando ahí adentro. Eso, y private equity, que suena súper fancy, no es nada más que acciones y fondos que compran empresas que no están listadas en los mercados públicos. Como a veces hay empresas tan grandes que todavía no están listadas, son fondos que te dan acceso a esos deals. Perfecto. ¿Tú tienes algún, porque eso es distinto, algún top AGFs que te gusten más? ¿Existe eso? ¿O hay que te mato con las que no te gustan tanto? No, me matáis ahí, porque yo creo que también la gracia es que vayan cambiando. Igual creo que dijiste varias. Súper altos nombres de AGF en Chile. Toesca, la Red Vial. Bueno, dijiste varias más en la conversación. Sí, harta Falcom, Frontal Trust, BTG. De Frontal Trust, BTG. Sí, así Singular, que además no hay, me caen muy bien ellos. Diego, yo hablo harto ahí con Diego Chomalí. Con el Choma. Pero todo esto creo, a grandes rasgos, y el otro día lo hablaba con
sé si dueño de Cordada, que es con el que hace los fondos de deuda privada Frontal Trust, Andrés Prats, y claro, un poquito de lo que hablamos es súper entretenido cómo han aparecido muchas AGFs que te están permitiendo acceder a instrumentos que antes no podías acceder. Better Plan cumple el rol un poco de ligarte, ¿cierto?, a esa AGF. Y que típicamente todo esto antes estaba concentrado, quizás solo la industria bancaria cumplía el rol de wealth management, asset manager y todo, y tal cual como los multifamily office tomaron parte de esta pega, ¿cierto?, de wealth management. Hoy día también muchas de estas instituciones o casas de AGF han cumplido el rol y a ellos les costaba distribuir, porque muchas veces ciertas instituciones no les dejan distribuir sus fondos. ¿Por qué? Porque obviamente tienen un conflicto de interés que, ¿para qué voy a recomendar la deuda privada de Frontal Trust si puedo recomendar mi propia deuda privada? ¿Para qué recomendar este fondo de acciones chilenas si yo ya tengo un fondo de acciones chilenas? ¿Para qué? ¿Cachai? El conflicto de interés que es súper evidente. Sí. Pero han aparecido estas series de AGF que en verdad más independientes y que te permiten acceso a súper buenos fondos, y yo creo que una combinación de todas ellas hay posibilidades como nunca hoy día de invertir. Y yo cuando muestro la pirámide de cómo hacer un portafolio perfecto, igual la base es el comportamiento. En la psicología pueden tener acceso a las mejores AGF, a los mejores fondos, cosas que nunca tuviste antes. Si te comportas mal, si optimizas mal, si tomas malas decisiones, igual no sirve. El resultado es pésimo. Bueno, trajiste tus libros que les tenéis cariño, pero hay como para el que está empezando, porque me imagino que muchos de los que están escuchando quizás van a decir, oye, pero es que estoy Harvard, pues así cualquiera. Entonces, como para, oye, estoy empezando en esto de las inversiones, escucha, no me quiero volver experto, no voy a estudiar 12 años para invertir, pero más o menos, para tener nociones base, ¿qué me recomendaríais? Aparte de quizás meterme con una empresa que me pueda apoyar, que eso es aparte de tu libro, tú decís. Aparte de tu libro, ¿viste? No, pero más o menos que tú decís como, oye, esto es un camino que te puede servir para que entendáis en qué te estás metiendo. Porque la relevancia de este podcast es que la gente entienda que las inversiones están al alcance de todo. Obviamente, entre más profundidad uno le dé como cualquier cosa. Si me quiero volver el número uno de un deporte, tengo que practicar a diario, por siempre, desde muy niño. Pero no quiero ser número uno, quiero jugar y que me vaya bien igual y ganar mi torneo de mis compañeros. Voy a hacer una recomendación quizás distinta, en el sentido de que si de nuevo consideramos lo psicológico, puede que haga súper alto sentido que el primer libro no elijan un libro teórico, que incluso que te dé los fundamentos. Quizás es súper bueno que te dé como un libro entretenido, que te dé una pincelada general, que te diga, mira, qué interesante esto. Mira. Al final, las cosas que uno persigue en la vida después muchas tienen que ver con que estés motivado a hacerlo, ¿cierto? Y si probablemente yo te digo, el inversor inteligente, libro grande, igual largo. Se marea muchas veces. Se marea, ¿cachai? Entonces, yo creo que el primer libro de Morgan Housel, ¿cómo se llama? Que es realmente entretenido. ¿Te acuerdas cómo se llama? The Psychology of Money. Este lo hablé mucho con Santi Inversor, me acuerdo. The Psychology of Money. La traducción debería ser La psicología del dinero, pero creo que para vender más en español le pusieron como Piensa como un millonario o algo así, que no me gusta tanto el título. The Psychology of Money. Es un libro muy entretenido en el fondo, que te da esta pincelada. Decir, mira, te voy a contar un par de cosas súper entretenidas para que tú entiendas un poco cómo funciona este mundo y te des cuenta cómo afecta la psicología, te muestra cómo quizá lo que se ve complejo no siempre es lo mejor, cómo puedes partir simple tomando muy buenos pasos, pero no es un manual en el sentido de cómo invertir bien en 10 pasos. Es mucho más un par de cuentos. Y los cuentos llaman, y los cuentos entretienen, así que el tipo es un gran asesor financiero. Logró bajarlo a cuento, algo difícil. Y el tipo le ha ido súper bien. Sacó este otro libro, Same as Ever, que este libro lo que cuenta más es... siempre dice que uno, y los economistas, te pasa mucho que siempre te están pidiendo que acá hay proyecciones. Y las proyecciones, la gente se centra en qué es lo que cambia, qué es lo que va a cambiar la tasa de política monetaria y cómo eso voy si invierto en UF o no en UF, qué va a pasar con el dólar. Y al final te dice, para proyectar qué es lo que va a pasar en el mundo, en vez de enfocarte en aquello que cambia,
enfócate en las cosas que no cambian, porque eso es mucho, son certezas que los dominamos mejor. ¿Cachai? Y quizás, y es muy difícil predecir las cosas que van cambiando todo el rato, y por eso los economistas se equivocan todo el rato en el tipo de cambio, que es un equilibrio general de millones de personas en todo el mundo tomando decisiones en todo momento. Y por el contrario, ¿qué cosas no cambian? Que es, pueden haber cambiado la tecnología, podemos tener inteligencia artificial, podemos tener plataformas digitales, pero el ser humano sigue siendo muy parecido en sus emociones que en 1900. ¿Cachai? Pueden haber cambiado las tendencias, las modas, las tecnologías, pero el tipo, la avaricia, la euforia, Eso sí, igual. el greed sigue muy parecido. El ser humano los genes evolucionan mucho más lentamente, y por lo tanto entender cuáles son aquellos aspectos que no cambian te ayuda mucho a entender, mira, y cómo puede ser el mundo en el futuro, ¿cierto? Y si pensamos en la inteligencia artificial, muy parecido. Mientras interactúes con humanos, vayas a seguir los mismos desafíos que era interactuar con humanos hace 20 años. Perfecto. Oye, ha sido muy interesante. Hemos hablado hartos temas. Te dejo solamente las palabras finales si le quieres dar alguna recomendación de algún tipo, no de inversión como tal, sino de como despedirte de la audiencia contándole un cuento. Y esto es mucho más personal, pero un cuento así es. Ustedes ven que yo hago esto porque en verdad me gusta mucho. Creo que se relaciona a lo primero que partí haciendo con la economía, en el sentido que la economía te muestra cómo las personas tienen incentivo y toman decisiones, y los mercados financieros, por muchos números que tengan, finalmente son personas tomando decisiones, como decía, en un equilibrio general de todo el mundo, que es lo que fija los precios, y que dado eso, piensen muy bien y quizás vayan haciéndolo a poco, pero diferencien eso de qué es toy money y real money, y no pongan todo su patrimonio. Si ustedes no son profesionales que se dedican todo el día a esto, dejen otro libro que me leí que se llamaba como How I Invest, creo, que eran puros portfolio manager, y ellos te decían cómo invertían su plata. Y lo que te decían es que después de pasar en fondo 40 años en la industria, decían, me gusta tanto esto, pero yo sé que la cago de repente, entonces lo que voy a hacer es dejar un 10% de mi plata para jugar, para apostar y todo. Entonces, yo un poquito lo mismo a mucha de la gente que escucha, ¿cierto?, este podcast es, si están probando nuevas cosas, si están aprendiendo, si escucharon tips, si escucharon un capítulo de un trader que hace muchas cosas, quizás partan con el 10%. Si no se dedican todo el día a esto, busquen un 90%, invertirlo o con ayuda de alguien, alguna estrategia quizás más fome y todo. Y después, por último, si se van dando cuenta que son el Messi de las inversiones, aumenten ese 10% a un 40% y a un 60%, yeah. pero partan de a poco. Porque esto se trata de... las fuertes caídas duelen mucho, ¿cierto? Sí. Las caídas fuertes duelen mucho, entonces también con responsabilidad. Es un mundo muy entretenido, como yo les decía, a mí me encanta, por eso estoy en esto. Pero como yo sé que también genera mucho entretenimiento, porque a veces tiene una adrenalina, sobre todo, sí. Ojo con confundirse, que esa adrenalina es entretención, y si no es tu profesión, cuidado, y se para. Y me despido con esto. Dijiste la mayoría de tu portafolio, renta variable, mundo, minoría, renta fija. Un poquito alternativo también. ¿Y mundo inmobiliario no tienes? Poco, tengo solamente el fondo de independencia. Pero dentro del fondo, ¿no? Inversión inmobiliaria como tu capacidad de crédito no lo hay hecho. No. Mira. ¿Y criptomonedas? ¿Te gustan? Es una respuesta un poquitito más larga, pero a mí lo que me pasa es que, como ustedes han visto, mi enfoque es súper académico a esto, ¿ya? O sea, yo más que leer las noticias y los diarios, también leo los papers de afuera, el Journal of Portfolio Manager, y los sigo muy de cerca. Y yo sé que hay muchas ciertas razones de por qué puede llegar a un equilibrio donde el Bitcoin, por ejemplo, pueda tener ciertos distintos precios. Por lo menos muchos de los economistas de los cuales yo sigo todavía encontrar como un argumento súper sólido de por qué debiese ser considerado quizás una categoría de activo en que uno debería tener un gran porcentaje de acá a largo plazo. Incluso cuando tú lo ves desde el punto de vista de una moneda,
yo tampoco invierto en dólares o en euros, ¿cierto? No. Las currencies tampoco es una categoría de activo que haya dado un buen resultado a largo plazo. Entonces, instrumentos dolarizados, pero no en el dólar. Exactamente. Entonces, el considerar lo que simplemente se debate si es una clase de activo o no. Incluso aunque lo considere una clase de activo, entra la duda de si debería ser. Pero yo creo que esto de nuevo, ¿cierto? Está en el 90-10. Creo que perfectamente para alguien podría estar dentro del 10 y puede ser una apuesta y le gusta la tecnología, increíble. Yo tengo un approach muy, muy académico al tema y hasta que no encuentre así un paper que me... Mira, algún día te voy a invitar a un café a conversar del mundo inmobiliario, porque ahí dijiste el tema del Nobel que ganó y que obviamente... Es todo un tema, ¿eh? Sí, porque yo tengo como unos sentimientos encontrados una vez cuando me dijeron, oye, pero Pancho, si las plusvalías en Estados Unidos son 1,4%, eso es poco. Yo, sí, pero es que los que hacen esos estudios están acostumbrados a esos estudios masivos, cuando el estudio debería ser cuánto rentaron el 5% de las propiedades que más plusvalía tuvieron. Porque eso es lo que uno apuesta a comprar, no a comprar un todo. Entonces, pero esas normalmente rentan... el paralelo que podía hacer ahí, entonces, dos cosas. Yo siempre he encontrado, porque hablando con muchos clientes, que igualan a veces una propiedad como un ETF o un fondo. Y una propiedad puede ser mucho más similar a una acción, ¿cierto? Sí. Que está en una cuadra de un lugar específico y todo, ¿cierto? Tú no estás comprando la clase de activo. No. Mucha gente habla de como, tengo 3 propiedades, pero como te lo hablan como si hubiera como, tengo un ETF de acciones globales, ¿no? O sea, ¿cierto? No, lo que tú mismo decías, que tengo 3 puntuales, que es la rentabilidad de esas. Y que por justo tanto, que estuvieran baratas, qué sé yo. Entonces eso, y entonces ahí quizás el paralelo es justamente lo que tú estás diciendo, mira, quizás en esta clase de activo tú tienes el ETF, donde la rentabilidad no se ve tan buena, tienes quizás managers excepcionales o cosas excepcionales que te hacen, ¿cierto? Que te permiten en el fondo generar rentabilidad adicionales. Y lo mismo que yo te decía, que es muy difícil ganar al mercado en Estados Unidos, quizás se da todavía en Chile o se dio en muchas comunas que era factible tener una buena rentabilidad, pero de nuevo, tenéis que encontrar ese manager o esa forma. Yo quizás soy más pesimista que tú en cuánta gente realmente logra hacer esto bien, porque siento que la gente calcula muy mal las rentabilidades del tema inmobiliario. Sí, eso sí es así. Me pasa mucho en asesorías que la gente es súper divertido, porque a veces como eres un psicólogo, y la gente es como, tú estás en la fiesta y siempre es como, no, me fue increíble, multipliqué por 5, por 6, y van a la asesoría y te dicen, oye, me fue pésimo con el inmobiliario. Pero no se lo dicen a sus amigos, ¿cachai? Como que te lo dicen a ti, o te dicen como, mira, yo en verdad he querido vender esta casa. Y llevo 4 años. Pero llevo 4 años. ¿Tú cachai que en el mercado financiero, si transara una vez cada 4 años, tampoco tendría las caídas ni la volatilidad que tiene, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Esa casa, si no la vendió en 4 años, porque vale menos de lo que él cree que vale. Punto. ¿Cachai? O sea, si tú llevas 4 años activamente vendiendo una propiedad y no la has vendido, vale menos de lo que crees que vale. Vale menos de lo que creéis que vale. ¿Cachai? Entonces, esa persona piensa que bueno, tiene todos esos sesgos, pero y quizá el último punto de esto también, y yo creo que ahí iba lo tuyo, que creo que lo vi en algún capítulo, que hay que diferenciar muy bien lo que es, no, yo creo que lo decía en otro video que te vi, que hay que diferenciar lo que es un negocio, sí, lo que es una inversión. ¿Cierto? Lo decías, ¿cierto? Sí, yo eso. Que es súper importante. Muchas veces los negocios están mucho, pero implican estar ahí. Y por eso hay mucha gente que en verdad cuando te habla de la inversión inmobiliaria es un bonito negocio, pero no lo comparís con esto porque tú acá estás usando quizá, no es que estés invirtiendo, tú estás usando la inteligencia de Francisco, con la experiencia de Francisco, con el tiempo de Francisco, más capital de Francisco para generar esta rentabilidad en el sector inmobiliario. Y eso es un negocio. ¿Sí? Eso no es la rentabilidad de la clase de activo, pero eso quizás es un premio a que tú tuviste, ¿cierto? Desde tu inicio quizás en Capitalizarme, no sé si partiste antes, pero años viendo el tema, después años conversando con gente, eres una persona inteligente que eres capaz, ¿cierto?, de descartar muchas cosas, pero eso es un negocio, ¿cachai? Entonces ahí también ojo con pasar y por eso las conclusiones de Schiller pueden ser distintas quizás a tu experiencia personal. Pero sí, lo que pasa es que es divertido porque uno se topa y dice, toda la gente en el mundo inmobiliario vende
vende caro y toda la gente que compra vende barato, y la transacción cuando tiene dos lados no puede ser así, ¿cierto? No. Y es divertido porque todo el mundo te dice como, no, es que vendí súper bien, y el tipo dice, no, es que yo compré súper barato, y tú decís, a ver, si yo conociera al otro... No pueden todos comprar barato y vender caro. Exactamente. Algo no pasa. A menos que Algo mucha no gente está dice, oye, ahí. compré súper caro. Exactamente. O no estáis contando la inflación, o no estáis contando cuándo tuviste que meterle en arreglo, o las vacancias. Pero también, y eso ya otro tema cuando hablemos distinto, cómo Sí, se está viene bueno. el mundo futuro, ¿cierto? Porque es verdad que lo que ha pasado con las tasas de interés y cómo por el futuro, un país que no crece como Chile, no crece, ¿qué va a pasar con los precios inmobiliarios? Sí, yo también veo mucho desde el... Economía te enseña mucho de equilibrio justo eso me general. dio hace poquito. Dije, como no estamos creciendo, Tú lo hoy dijiste. día Ujú. el precio, o sea, la ganancia está en la compra. Hoy día es el momento que uno tiene que buscar realmente comprar barato. Porque cuando venía así la cosa, todo se vendía y todo era más o menos buen negocio porque eran muy rentables las propiedades. Pero hoy día las propiedades ya no se pueden repetir. Bueno, a menos que cambien muchas cosas. Pero la ganancia hoy día en el mundo inmobiliario está realmente en la compra. A mí, claro, lo que tú veías ahí de también específico es como en el equilibrio general, ¿cierto? Economía básica, y tú decís, tú tenés un activo que no crece, que es los metros cuadrados, ¿cierto? Vitacura, da lo mismo cuántas personas hayan, da lo mismo cuán rico Chile sea, Vitacura no cambia la cantidad de superficie que tenga metros cuadrados. Por lo tanto, si hay mucha gente queriendo vivir en Vitacura, la oferta de metros cuadrados inelástica, y tú tenés cada vez más demanda y con gente. Entonces, si la gente en Chile se fue creando riqueza que permitió que cada vez más gente pudiera pagar más plata por ciertos metros cuadrados, subieron mucho los precios de las propiedades. Si Chile no crece y no se genera riqueza, ¿quién te va a pagar el doble después por esas propiedades? Oye, bueno, José Tomás, esto ha sido tremendo capítulo. Nos queda pendiente el café inmobiliario, pero muchas gracias por aceptar esta invitación. De verdad, mucha información, muy entretenida. No, muchas gracias a ti por la invitación. Creo que siempre es entretenido ahí conversar distendidamente y tratar de obviamente ayudar a la gente que tenga una mejor experiencia del mundo financiero. Pues sí, De todas maneras. mucha gente a veces se lleva malas impresiones y ayudar a que tengan en verdad ayudar a que la gente logre cumplir sus objetivos financieros. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Cómo? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿O a Betterplan? En betterplan.cl, www.betterplan.cl. Ahí todos, apenas hacen usuario, tienen acceso ahí a un asesor con que pueden conversar, resolver sus dudas y ver si es para ellos o no. Perfecto.